Ok, creo que vamos a estar en vivo en cualquier momento. Vamos a picar por todas partes. Decir, estoy en línea. Supuestamente estoy transmitiendo en cualquier momento. Echamos vistas acá mientras Twitch. Para el Twitch es tan malo que dice usted cuando está en línea. Sí, estoy en línea. Estoy en vivo. Bien. Pum. Shakalaka. Pum, shakalaka. Pum, shakalaka. Pum. Ya. Saludos chicos y chicas. Soy FJ Rebolledo de Rebolledados y estamos en vivo y en directo en este momento. Probablemente hay un tema con la transmisión, pero vamos a hacer lo mejor posible para que se pueda ver mejor posible. No, mentira. Vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas a todos. Estamos a domingo 3 de diciembre y obviamente hay un tema de lag. Estamos claros. Vamos a poner aquí el famosísimo no molestar para que nada moleste a nadie. Ya. Dice sí que está en vivo. Sí. Vale, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá. Y me falta una sola cosa, que es el retorno, pero me voy a confiar de que el retorno es bueno. Mientras tanto, obviamente le doy la salud a todo el mundo, ¿cierto? Si quieren, a ver, si quieren tirar un mensajito por el chat box, pueden hacerlo ahora. Voy a mandar aquí un saludo aquí, guachito, si se puede aparecer. Sí, aparece, perfecto. Así que hay un pequeño retardo, obviamente, de unos segundos, tanto, ¿cierto? Tengo que ver cómo arreglar ese asunto. Mientras tanto, vamos a empezar a hacer la charleta rolera del día de hoy. Y también vamos a compartir un poco este comentario de todo acá. Vamos a hacer una compartición. Vamos a compartir en algunas partes, en algunas redes. Because reasons. Obviamente en algún punto esto va a cambiar por el tema de la calidad de la señal y todo eso, pero bueno, vivo en un departamento donde compartimos muchas señales con muchas personas, así que normalmente no tenemos la mejor de las señales. Pero mientras tanto, si alguien se suma, mejor. Si pone un saludo, mejor. Si le pone su follow, mejor aún. Y obviamente la última comparación de acá, vamos a compartir acá también el mismo señal, copiar el vínculo y me voy a copiarlo y pegarlo en nuestras redes sociales. Entonces Facebook, si es que alguien no se está viendo en Facebook también este día de hoy, mejor sería. Pum. Pum. Sí. Pum. En vivo. Ya, esto es el intento de una de las cosas que estamos haciendo en el mes de octubre, que se llama la escuela de Game Master, como pueden ver, obviamente en la parte de ahí. Y la gracia de que, y como esto es para los que han seguido lo que es Rebolledados, ya estamos ahí, creo que estamos listos. Estos son momentos en que de repente uno desea tener buena señal de internet para que no se pase cortando y no dar pena ajena. Bien, 01, 02. Y me falta solamente una sola cosa, que es, como dije, el retorno, y lo arreglo al tiro. Vengo al tiro.
Ahora sí. Bueno, hay unas horribles emisiones de buffer. Voy a empezar a cortar la que no corresponde. Corto una para que no haga tanto zumbido. Creo que ahora sí estamos. ¡Ey! Ya. Espero que no se escuche tan mal ahora. Hay un pequeño boost de fondo, obviamente. Creo que este es de acá. No sé cuándo, así que ya. Ahora sí, ya. Bueno, compartimos. La escuela de Game Master entonces es un proyecto, ¿cierto?, de las cosas que estamos haciendo, que va a estar compartiéndose aquí en Twitch y también va a después quedar en YouTube. Para los que no conocen la escuela de Game Master, esto se enfoca principalmente en las lecciones que alguna vez pusimos en la escuela de Game Master en el blog de Rehuidados, que está también en el All My Links, que lo pueden encontrar, ¿cierto? En habitual que nosotros tenemos de que ponemos todos los días de la radio Rehuidados, ¿cierto? Y tiene como función, sin tener ninguna pretensión posterior, de poder enseñarle tanto a la gente nueva, a las roleras, ¿cierto?, y roleros que están recién iniciándose, como también algunos veteranos que nos puedan cooperar con su experiencia y con sus comentarios regulares. Esto tiene una función meramente práctica, no iba a influir en nada en conceptos como la teoría del rol o temas similares más densos que probablemente, si es que alguna vez vamos a llegar a conversar. Y tiene como función también, obviamente, mantener a la gente entretenida con el tema de cómo nosotros estamos acercando, como Rehuidados, estamos acercando el rol. Bien, así que sin ir más allá, obviamente estamos esperando de que la gente se nos una, en el mejor de los casos, en vivo. O más adelante, lo más seguro es que, como esta señal, aunque está en Twitch, el día de mañana va a estar en YouTube. O sea, de hecho el día de mañana es como relativo porque realmente se demora como 2 días, pero esto después va a estar transmitido también en YouTube. En YouTube va a quedar como una lista de reproducción la escuela de Game Master, y tanto en mi persona como tal vez de repente con Silvio vamos a estar hablando sobre también las lecciones de la escuela y esperando también un poco de feedback, porque sin el feedback es literalmente estar solamente hablando frente a una cámara y no sacar nada más. El mes de octubre en general tiene muchísimas cosas que ofrecer. Baja un poquito la cámara, permiso, para que se vea un poquito más el la idea de la escuela, entonces, obviamente, como digo, es generar temas, es generar un poco de conversación y más que nada poder lograr que la gente se inmerse más en el tema de los rol, no tanto por el tema de los jugadores, ahora más que nada por el tema de los Game Masters. De repente se siente un poco de que los Game Masters o los guardianes o los narradores o los directores de juego o los Dungeon Masters son dejados un poquito de lado al momento de cómo comenzar. Hemos tenido experiencias juntos con Silvi en el cual gente, jugadoras o jugadores, están en la fase de que ya han jugado una cantidad determinada de un juego y desean ir un poco más allá y desean pensar qué podemos hacer como para ser un director de juego. O sea, ya me sé el juego, ya me sé el manual, supuestamente ya he jugado una cantidad de partidas y quisiera llegar a esta fase, a la siguiente parte, a la parte que corresponde ser el jugador, perdón, ser el narrador, el director de juego, el que crea la historia. Pero es natural tener un poco de miedo, es natural pensar de que de repente te puedes quedar un poquito pegado, ¿cierto?, en la idea solamente y pensar qué pasa si algo sale mal, qué pasa si la mesa no me funciona, qué pasa si no hay, no sé, pues no hay química, ¿qué hago en una situación determinada en que un jugador le pueda suceder o no una cosa incómoda o no? ¿Cómo podemos tratar el tema cuando de repente un jugador no esté en la mesa? ¿Cómo tratar el tema de como cuando el material no es suficiente? ¿O qué tal si mi historia no es suficiente? Son temores que cualquier Game Master, me incluyo obviamente, también ha pasado alguna vez. Es común, no es tan raro. Si tú estás viendo este video y sientes ese temor,
estás en el lugar correcto. Aquí te vamos a ayudar a poder ordenar un poco tus ideas, ¿cierto? Y darte un poco de guía. En este primer episodio vamos a hacer episodiosamente un poco introductorio de lo que va a la escuela de Game Masters, para dónde va apuntado, ¿cierto? Y en el mejor de los casos pensar de que vamos a poder lograr un poco de audiencia, ¿cierto? En el mejor de los momentos, en algún punto en vivo, porque la audiencia en vivo significa para nosotros de que va a haber gente interesada obviamente en querer opinarnos. Toda la gente que nos está acompañando regularmente ¿cómo se llama? Por ejemplo en Instagram, ya que nos acompaña con los diferentes eventos que estamos haciendo, como por ejemplo la reseña rolera, como ejemplo que hicimos el día de ayer, o por ejemplo también nos acompaña en vivo en mixler.com con la radio Rebuidados. Bueno, esta es otra opción más que ha apuntado más a lo Game Master, está enfocado a que puedas también participar en vivo, tú que estás viendo en el momento de la pantalla, y que puedas obviamente ponernos en los comentarios y escribir, ¿cierto?, cosas que les gustaría participar, que les gustaría ver, o alguna duda que tengan en función del tema. Bien. Y el tema del día de hoy es principalmente uno de los temas que parte obviamente de la escuela de Game Master, que es cómo es tu primera mesa, en qué se basa la primera mesa de juego. Es un poco complicado cuando uno piensa que ya tiene todo listo y de repente la primera mesa es donde depende todo. Es común tener un poco de susto de que de repente no tengas todo, de que tengas ese temor adicional, ese miedito, ¿cierto?, de pensar de que algo te puede llegar a fallar. Déjame ayudarte un poco con eso. Voy a empezar a hacer la gracia de que si ustedes tienen la fortuna, la suerte de haber leído en algún momento el blog de Rebuidados, van a tener una noción menos de qué temas vamos a tratar cada episodio. En el mejor de los casos yo voy a estar haciendo la moción de estar siguiendo episodio a episodio, ¿cierto?, el tema de la escuela de Game Master. Acá. Y en el tema de, obviamente, como te digo, la primera sesión es un tema de fondo de parte con el concepto de cuando tú quieres crear una historia, nadie te da en principio obviamente un buen tip para comenzar una buena historia. Yo trataba de exponer en el blog generalmente conceptos que se me vienen a la mente en ese momento, y de qué le diría yo si es que la persona que está conversando conmigo va a comenzar una campaña nueva, una crónica o digamos una historia completa. Hay cosas que son esenciales para empezar. Obviamente tienes que comenzar con pensar de que una cosa con la cual parte todo es saber las reglas del juego. Si bien es cierto, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí a mis espaldas todo lo que tengo acá en manuales por todas partes, ¿cierto? Puede que necesite, uno piense de repente de que Silvio o Rebo conocen todas las reglas de todos estos juegos de rol. Y eso no es cierto. Es más que tema de saber bien las reglas, es saber dónde, ser familiarizado con las reglas. Una cosa que siempre te recomiendan en las partidas de juegos de rol es tener un concepto general de juego que tú estás haciendo. Ya sea que estés jugando Calabozos y Dragones, o ya sea que estés jugando Changeling 20 aniversario, o que estés jugando Cthulhu Tech, o que estés jugando cualquier otro juego similar, siempre hay un punto en que tienes que tener claro de qué va el juego, cuál es la trama, cuál es la idea, cuál es la proyección que tiene el creador del juego cuando lo hicieron, ¿cierto?, para llegar a los jugadores en la mesa, y también obviamente al Game Master para hacer atrayente la persona que tenga que dirigir la partida. Claramente estamos hablando de partidas de juegos de rol que tienen un Game Master, porque hay juegos de rol que no la tienen, ¿cierto? Hay juegos de rol que son se basan porque tienen solamente puros jugadores, que son pura narración, por ejemplo, pero de eso vamos a hablar en algún otro momento. Es claro de que las partidas de los juegos de rol, ¿cierto?, implican una cantidad de reglas, un conocimiento de un escenario, ya sea de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de romance o lo que sea. Saber las reglas, cómo poder aplicar eso y que sea funcional es importante, porque si bien es cierto, puedes tú pensar de que tu partida de rol va a ser 100% narrativa, por ejemplo, aún así va a haber un momento, en algún instante, que algún tipo de conflicto va a tener que resolverse, y vas a tener que saber cómo resolverlo, cómo salir de ese momento del conflicto y poder sacarlo a la luz, poder resolverlo de forma justa. De ahí que las reglas del manual de rol, las instrucciones, indican cómo poder
desarrollar, por ejemplo, una tirada, o por ejemplo cómo desarrollar una escena, o simplemente cómo dar la acción justa a cada uno de los participantes de la partida. Bien, saber las reglas también implica necesariamente cuando tú como Game Master aprendas a dar de repente la onda, el mood, el ambiente de una partida de juego de rol. Hay juegos de rol que se dan naturales, que se dan como muy sencillas y que afortunadamente gracias al tema de los medios de hoy, por ejemplo, quien te dice Dungeons and Dragons, es muy fácil encontrar de qué va, a qué apunta. Aunque tú tal vez nunca hayas jugado Dungeons and Dragons, si alguien te explica de que es un juego que se puede afectar, por ejemplo, no sé, en la Tierra Media, como Señor de los Anillos, así es el juego Señor de los Anillos, la gente automáticamente se empieza a ubicar, ya, hay elfos, hay enanos, hay otros tipos de razas fantásticas, hay monstruos y criaturas así, exacto. Y este juego, obviamente, las reglas se aplican de cómo tú puedes interactuar siendo tú de esa raza o no, y cómo tú te desenvuelves en el resto del mundo. Es bastante simple cuando el juego lo puedes explicar bien en las reglas, en 3 reglas básicas, en 3 puntos básicos. Cuál es la ambientación, quiénes son ustedes y generalmente cuál es la motivación de la aventura. Ya con esos 3 puntos claros ya tú puedes partir explicando cualquier juego de rol en particular, y más aún puedes estar explicando, ¿cierto? Cualquier tipo de escenario de situación, resolver situación. Bien. Otra cosa, por ejemplo, si claramente también un tema de saber las reglas, qué tipo de herramientas tú puedes llegar a utilizar dentro de una partida de este juego de rol en particular. El saber las reglas indica, por ejemplo, si este juego va a ocupar dados o va a ser por turnos de narración, por turnos de explicación. Por ejemplo, ¿qué haces tú? Explícame. Bueno, mi personaje va a hacer esta cosa. Entonces el Game Master, tú te vas a dedicar a decirle se puede hacer o no se puede hacer, o cuando lo haces, porque se entiende que automáticamente como que puedes hacerlo, sucede esto, y así como que tú te vas desarrollando en la siguiente escena. Ahora, si de repente es un sistema que ocupa dados, entonces estamos hablando claramente de que tienes que ocuparlos en momentos determinados en que el azar, en que la fortuna se juega en contra del jugador, ¿ya? Por ejemplo, quiero abrir un cerrojo, ¿tiene la habilidad de abrir cerraduras? Sí, la tengo. ¿A cuánto? Al 40%. Bueno, tienen que sacar 40% o menos para que sea exitoso. Entonces hace una tirada de dados y vas a ver si aplican o no penalizadores, por ejemplo, y la tirada resulta o no. Eso es saber las reglas, es saber cómo poder responder inmediatamente ante una consulta de un jugador, ¿cierto?, sobre si puedes hacer o no las cosas. No es saberse el libro completo, es saber qué hacer en el momento en que un jugador te pueda pedir resolver una acción determinada. De repente si te puede olvidar totalmente de que para abrir cerraduras tengas que tener la habilidad abrir cerraduras tomada en la hoja de personaje. A veces tú solamente quieres hacer que la acción fluya. En ese momento tú solamente le vas a decir al jugador o a la jugadora, ¿tienes herramientas a la mano? Sí, las tengo. Bien, inténtalo. Ya empieza a hacerlo, pero te das cuenta de que el ambiente te da que te pongas nervioso. Escuchas los pasos de los guardias que se acercan rápidamente, o bien tú ves que las criaturas vienen avanzando rápidamente por el túnel y están a punto de alcanzarlos. ¡Ay! Entonces lo hago rápido. ¿Te pones nerviosa? ¿Te pones nervioso? Sí, igual, ya, entonces te va a costar un poco más hacerlo. Mientras tanto, los demás entonces obligatoriamente van a tener que cubrirte un momento, van a tener que darte un poco de tiempo para que tú lo puedas hacer. Así que al resto de los jugadores tú les pides que se preparen para combatir. Y en la medida de que los demás realmente pueden decir, ya, ok, ya, me pongo entonces yo enfrente de aquí de la persona que está dentro del cerrojo y busco objetos y los pongo enfrente. Y la otra persona dice, ya, yo me pongo entonces detrás del objeto y saco mi revólver y me quedo apuntando a la primera criatura que aparezca, le voy a pegar un tiro. Y la otra persona dice, yo mientras me voy a asomar por el costado y voy a empezar a ver si es que puedo activar alguna trampa o puedo activar algún otro tipo de mecanismo que pueda ayudar a abrir más rápido la puerta. El Game Master, como sabe las reglas, puede perfectamente decir de que tienen que ocupar iniciativa. La rapidez de cada uno de los personajes va antes que la otra. O bien no. Tú simplemente puedes decir, perfecto, mientras tu tipo está en el cerrojo,
las tres personas hacen lo siguiente: mientras tú pones las barracas y pones los obstáculos, las criaturas llegan y te atacan y te setean encima. La otra persona que está pegando los tiros empieza ya a atacar, empieza a bajar la bien criatura, porque ves un montón de bichos, y la última está dando el apoyo adicional y se da cuenta de que aparte de ese rojo hay al lado como unas partes, como unos barrotes, que eso te podrías forzar y podrías abrir la puerta de golpe. Todas esas acciones no necesariamente dependen de que hay tires dados, pero como Game Master tú tienes que dar la opción de repente de darle el momentum del temor, el momentum del nerviosismo, el instante en que de repente inclusive los personajes tengan miedo de que fracase. Ese es el punto de que tienes que saber las reglas. Ese es el punto de saber si ocupas dados o ocupas el sistema narrativo que tú ocupas el juego. Y a fin de cuentas, todo lo que te ofrece un manual como esos que tengo detrás mío es solamente una guía clara, una guía ordenada, una guía paso a paso que te va a decir, si es que tú no tienes idea cómo resolver una tirada o una acción determinada, cómo hacerlo. Pero si sabes cómo, o tienes una idea de cómo hacerlo, ahí te da la recomendación que te van diciendo: bueno, ya que sabes cómo se hace, te vamos a decir cómo debería ordenarse, tal vez, para que todos los participantes tengan opción de participar. Se ve interesante, ¿no? También un tema importante de saber las reglas es que de repente muchos de los personajes de juego, muchos de los que están roleando regularmente, pueden tener posibilidades de ocupar, por ejemplo, poderes o habilidades sobrenaturales o magia. El tema de conocer las reglas indican en qué circunstancias ellos pueden llegar a utilizar esa magia. Es común de repente que la gente no sepa cómo aplicar la magia en momentos determinados, o por el contrario, te puedes encontrar con esa suerte de jugadoras o jugadores que deciden ocupar su magia de forma que ni siquiera a ti se te pasó por la mente. El poder tener un buen apoyo en tu manual para indicar cómo son los poderes o magias o habilidades extraordinarias que va a tener un personaje dentro de tu juego, te va a dar un alcance de poder darle la opción, no de negarle la acción, sino que de permitir, además de hacer la acción, que su desarrollo, su forma de explicarse dentro del juego sea complementaria con el resto de la historia. A fin de cuentas, recuerda, como Game Master tú estás contando una historia, y la gracia de que esa historia tenga sentido de principio a fin y que las interacciones que tengan los personajes ayuden a desarrollar tu historia, no a entorpecerla, o que tu historia entorpezca el desarrollo que tengan ellos en ella. ¿Bien? Otra cosa que yo explicaba también en lo que es tu primera sesión de juego es tener un ambiente agradable. Si pensamos un poco, cuando hicimos la primera vez que yo hice este blog, se entendía de que tú podías literalmente jugar en tu casa, o jugar en la casa de un amigo, o jugar en la casa, o jugar en otro lugar. Por el momento probablemente tengas la suerte de que puedas jugar en la casa, digamos, de alguien. Pues que también puedes jugar en tu casa, puedes jugar en una biblioteca pública, pero hoy también es más común pensar de que puedas tener como lugar agradable una pantalla, ¿cierto? Jugar en un BTT, un BTT. Aún así, el tema tiene que ser cómodo para ti, para narrar, en el que tu ambiente, ¿cierto?, se pueda permitir de que lo que sea que les rodee a cada uno de ellos, por ejemplo, estando en sus casas, cada uno con una cámara, ¿cierto?, y viéndote a ti, no se distraigan. Tú les puedes pedir a ellos, ¿cierto?, que tengan un ambiente agradable, que tal vez inclusive en tu misma partida de rol hay muchas herramientas, por ejemplo, cuando haces partidas por Discord, en la cual tú puedas poner música de fondo o elementos adicionales, ¿cierto?, y eviten hacer como el ambiente más agradable. En mi época, cuando jugábamos rol en las casas de nuestros amigos, años atrás, lo más común era de que cuando nos juntábamos en la casa de alguien, pusiéramos
un CD, un disco de música, ¿cierto? O unos archivos de música en un computador, mientras los demás estábamos jugando, porque de lo mismo, provocaba un ambiente agradable, o bien un ambiente más tétrico, o diferentes tipos de efectos de sonido permitían hacer una partida más disfrutable para el resto. Y el tema de estar jugando también en la casa de alguien significaba de que no habían elementos distractores, o sea, tú estabas generalmente jugando en el comedor de la casa de alguien, y alrededor del comedor no te distrae nada, con suerte la comida cuando la ponían en la mesa. O cuando tú juegas en la biblioteca pública, cuando se podía jugar en las bibliotecas públicas, también tú podías hacer cosas como, por ejemplo, no sé, pues jugar en un espacio cerrado, reservado, que te diera como el aislamiento, al menos un aislamiento sonoro, para poder jugar y reunirse de mejor forma. Tal vez en el momento que estén viendo este video ya las condiciones para poder reunirse en espacios públicos ya sea distinta. Tal vez te puedas juntar en otro lugar que sea más cómodo y que no sea tal vez tu casa o la casa de alguien. Sin embargo, piensa de que de repente juntarse a jugar rol en un parque puede resultar un poco contraproducente, porque hay elementos que están constantemente perturbando el ambiente y que te permiten y no te permiten mantenerte concentrado en el momento. ¿Ya? Vamos a ver acá una cosa más. Atentos, si están en este momento escuchando en vivo, dejen su saludito para que lo vean en pantalla y que también quede así como fuera de marcadito aquí en pantalla, porque estos comentarios después obviamente van a quedar en el video de YouTube, ya que como saben Twitch se lo lleva todo el viento. Así que voy a aprovechar también de aquí de mandar un pequeño de mensaje acá. Aquí. Jeje. Hello. Listo. Por si acaso, solamente como para ver si alguien atina a poner un mensaje. ¿Viste? Ahí apareció un hello. Eso fui yo. Eso es lo importante también, por ejemplo, el tema de los ambientes. Y muy de mano, de parte de lo que significa el ambiente, digamos, el lugar agradable, también va el tema de cuando tú juegas en una mesa. Generalmente pueden haber elementos que pueden ser distractores fuera de lo que es el ambiente de juego. Por ejemplo, cuando tú juegas con el tema de las miniaturas, que es una cosa muy común cuando juega particularmente juegos de fantasía. Yo ocupaba inclusive no miniaturas, sino que me gustaba imprimir tiles, así como esquemitas de los setas de juego, donde venían dibujados todo lo que era los pasillos, las cosas así, y yo armaba en la mesa de juego cuando jugábamos en locales, y armaba los mapas completos donde los jugadores iban desarrollando sus acciones, iban avanzando, ocupando unos monitos de cartón, ¿cierto? Avanzando de un punto a otro y qué sé yo. Eso no es un elemento distractor, de hecho te permite enfocarte en algún momento determinado de la acción en la cual los personajes, ¿cierto?, tengan que realizar un evento importante, y la ubicación de repente de ellos puede significar que se mueve de forma correcta. Pero también puede ocurrir de que cosas como, por ejemplo, teléfonos celulares de repente pueden ser un poco distrayentes, inclusive hasta ese, y perdón que lo haya hecho con relación a lo que dije recién, pero por ejemplo tal vez la comida puede ser un poco distractora, tener de repente demasiada comida, o de repente como que se desordena la comida en la mesa, de repente los jugadores como que se van a mezclar con su hoja de personajes, se van a ensuciar o qué sé yo. De ahí recomiendo, ¿cierto?, que obviamente tengan un poco de consideración con el tema del orden que tienen que tener dentro de la misma mesa de juego, que tengan como lo reducido. Por el tema de la comida también una sugerencia es que puede que si bien es cierto se puedan juntar una hora relativamente como no sé, temprano, o bien comen antes de jugar, o si la sesión va a ser muy larga le pueden dar como un break a la mitad de la partida, ¿cierto? Y después seguir jugando después de haber comido, tomado un tipo de bebida, lo que sea, y después continúa jugando. Inclusive a veces ese break al Game Master le sirve caleta, le sirve un montón, caleta es un término chileno, le sirve un montón, porque de repente los jugadores dicen cosas. Oye, ¿viste lo que pasó ahí? Sí, yo jamás pensé que iba a pasar eso. Sí, hay que estar más atento. Y ese es como un feedback instantáneo que al Game Master le sirve mucho para armar la escena, inclusive para poder desarrollar lo que venga después, ¿ya? No te digo que te haga cambiar la historia, pero te va a permitir ayudar a ver cómo tus jugadores piensan en la partida de rol. Y en tu primera sesión eso es pero vital, es súper importante, ¿ya? Como recomendación, si es que van a hacer una primera partida, obviamente en la casa de alguien a nivel presencial,
hágalo una hora en la cual, si van a comer temprano, y después de jugar una cantidad de tiempo después, puedan darse un descanso. Nosotros le decimos el descanso del pipí, que es el momento en que obviamente la gente se puede parar, se puede ir como ir al baño, a refrescarse, no sé, tomar agua y tal vez comer algo si que tienes algo para comer adicional. Aparte, no en la mesa ni cerca de la mesa, porque esas cosas te van a distraer la partida. De ahí en la mesa, obviamente, como puedes dejar, esencialmente son las cosas que uno ocupa normalmente en la partida de rol. La pantalla de Dungeon Master, que también puede ser a veces la pantalla de tu computador, ¿cierto? Te puede ayudar como una pantalla natural cuando no tienes mucho espacio y puedes dejar todo ahí. Pero recuerda que la pantalla de computador también tiende un poco a distraerte a ti. De ahí es que las pantallas de Game Master, las pantallas de juego que ocupamos, que son de cartón, que son como las que tenemos normalmente nosotros para jugar juegos de rol, no son tan visualmente atrayentes para el director de juego, porque tienden a ser más como atrayentes para el jugador. Por ejemplo, esta es la pantalla de director de juego oficial para el juego Cthulhu Tech, ya de Catalyst Games, ya. Y como se pueden fijar, por la parte del jugador representa estas hermosas imágenes, ya, que muestran, obviamente, evocan algunas de las cosas que son parte del juego. Bien, esta es una hermosa pantalla de 4 paneles, obviamente, y como es bajita, tú la pones frente a ti y te queda a esa altura. Así como ustedes me ven, así están jugando. Pero para el Game Master, para que no resulte distrayente, el otro lado de la pantalla es esto. Son solamente tablas de referencia. Diferentes tipos de tablas de referencia que hacen que la partida de el Game Master resulte más dinámica. De repente inclusive solamente te indica, por ejemplo, alguna de las pantallas, la pantalla, en qué página del juego, de los manuales, ¿cierto? Tú puedes llegar a encontrar la información del juego mismo. Las pantallas entonces son una excelente opción como poner para que tengan la visión enfocada en ti. ¿Bien? Hola narrador, ¿cómo están? Narrador, hola. Si tienen consultas, chicos, en este momento de las primeras partidas, estamos hablando de la primera sesión de juego de rol, cómo significa la primera sesión de juego para un Game Master, cómo han sido sus experiencias, ¿cierto? Y las recomendaciones que yo voy dando. ¿Si he ocupado tabla alguna vez? Sí, la he ocupado un montón de veces. Incluso, miren, acabo de mencionar que está la tabla oficial de Cthulhu Tech. Les voy a mostrar algo para que se den cuenta de lo que estoy mencionando acá. A ver si la tengo por acá. Acá está. Aquí, miren, perdón, tengo la pantalla de Cthulhu Tech oficial, de 4 paneles, cartoné, preciosa, qué sé yo. Antes de tener esta pantalla, yo ocupaba esta pantalla, también bajita, de 3 paneles. La había impreso yo imprimí las imágenes que aparecían en el manual, ¿cierto? Y al reverso, sorpresa, tablas. Las tablas resumidas, pero estas las saqué de un archivo que apareció por ahí en la red, en la cual daban como las instrucciones básicas, ¿cierto?, de Cthulhu Tech, como daño de las armas, detalles de las habilidades, cosas como por ejemplo los indicadores de las acciones, cómo se refiere a las acciones y cosas así. Y esta pantalla, créanme, y mis jugadoras y mis jugadores lo saben, la ocupé un montón, y por eso que no la he borrado. La era del rol artesanal, definitivamente la era del rol artesanal para mí. Me podría entretener mucho mostrando la cantidad de material artesanal que yo tengo creado para jugar antes de que tuviera la fortuna de poder tener las pantallas oficiales de juego, pero yo las ocupo, o sea, y no las ocupo en parte por la información que te puede entregar, ¿cierto? Como por la parte de que me permiten tener detrás de la pantalla del máster, ¿cierto? Espacio, porque si ven una pantalla, cuando se la ves por arriba, ustedes que tal vez no las conocen, las pantallas de los Game Master generan este espacio y ustedes se esconden acá atrás, no así, obviamente que no, porque es una casita.
no es la casita, sino que es un espacio, ¿cierto?, de juego que ocupan. Y en este espacio de juego ustedes ocultan todo lo que ustedes necesitan tener, aparte de las tiradas de dados, sus notas de juego, de repente miniaturas, que si están ocupando miniaturas que van sacando de la nada para que los jugadores no estén tan al tanto de las cosas que pueden llegar a pasar, ¿cierto? Y así generalmente van creando como un espacio seguro. Y de ahí que, por ejemplo, ocupar un computador no es tan recomendado porque no puedes ocultar nada realmente detrás de él. Vayamos a la parte de lo que es ocupar un BTT. Cuando ocupas un Virtual Tabletop, si tienes, por ejemplo, el hábito de ocupar, obviamente, cosas como, por ejemplo, Roll20, te das cuenta de que Roll20 tú no tienes que ocultar nada porque tú tienes todo creado detrás del espacio, ¿cierto? Entonces la idea es preguntar qué cosas son las que te pueden... Muy bien, pues me parece que nunca hayan tenido esa época. Sí, para mí, en la época de los juegos de rol artesanales, para mí los juegos de rol como y crear tu fotocopia, la fotocopia, yo tampoco, no he abandonado nada. He tenido la fortuna, la suerte de poder tener mucho material original, porque la oferta se da, porque tengo un local aquí en la zona que me apoya bastante con el tema de conseguir el material y no puedo hacer eso. Sí conozco Foundry, y de hecho una de las cosas que vamos a ver este mes, en el mes de aniversario, es a qué cosa nos vamos a dedicar con este pobre computador que tengo en este momento, de qué me va a convenir ocupar, si voy a tirarme a Foundry de una o voy a ocupar ¿cómo se llama? Fantasy Grounds Unity, pero la versión Ultimate. Cosa de que si ustedes quieren, por ejemplo, jugar en esa pantalla, yo voy a poner la sesión legal y ustedes solamente se adhieren a ella de forma con la versión gratuita que viene con el demo. Ya, esa es una opción que tengo yo. La diferencia obviamente de que Foundry, tú juegas Foundry, pero hay que... o sea, el pago del producto es lo complicado. Son $50 que hay que soltar de una. Y yo podría hacerlo, pero tendría que esperar un poco más. Sí, creo que no se debe hacer. El tema de crecer como daño de Game Master es súper importante como para efecto de creativo de material. He aprendido durante el paso del tiempo de que de repente solamente hace falta tener un poco de imaginación y tiempo para poder poner en escena una parte divertida de lo que es una parte del módulo. Los módulos, por ejemplo, las historias de Calabozos y Dragones de la época, por ejemplo, de la cuarta edición en adelante, presentaron una plétora de aventuras con mapas, enormes mapas, ¿cierto?, donde se desarrollaban solamente las escenas importantes. Y generalmente eran las escenas solamente donde ocurrían los encuentros, donde solamente ocurrían las batallas, los combates, ¿ya? Y el tema es de que yo encuentro que la parte de poder tener el material para mostrar en pantalla, para mostrar en físico, no en virtual, en físico, también va de la mano, ¿cierto?, de que de repente las partidas de rol se han convertido, en nuestro caso, también en una aventura más narrativa. Y el uso del teatro de la mente per se es una cosa muy, muy importante. El tema de poder aprender con el paso del tiempo, cosa que también vamos a hacer aquí en la escuela de Game Master, cómo empezar a diseñar tus propias historias en la medida de crear y usar la imaginación y desarrollar la imaginación en la mente de tus jugadores, es una cosa súper relevante, súper importante. Lo que es el tema de obviamente ocupar un Virtual Tabletop facilita muchísimo el trabajo de los Game Master, aunque hay que considerar de que cosas como, por ejemplo, obviamente, no sé, Foundry te dice de que tienes que jugar ciertos add-ons o mods, ¿cierto?, para poder jugar con material oficial dentro de tu partida. En el caso de, bueno, en el caso, por ejemplo, de Fantasy Grounds o Roll20, estás obligada u obligado a comprar material, los manuales, que te dice, como que te dijera, todo este material que tengo aquí, ¿cachai?, de Calabozos y Dragones, bueno, tendrás que comprarlo de nuevo y en un formato digital especial solamente para jugarlo dentro de Fantasy Grounds. Entonces el tema de la inversión que tú tienes que tener es considerable. Pues algunos de esos yo considero de que están diseñados para gente que jamás va a comprar manuales, jamás va a comprar ninguna de estas cosas. Yo soy de la generación que tengo enamorado del encanto de tener
de tener los manuales físicos, de tener el material para jugar a la mano, para leer, abrir el libro, ¿cierto? Y entender esa cuestión. Entonces, eso es muy importante, de que la diferenciación de cómo tú presentas tu material en la mesa también va de la mano de la distracción. Ojo, me ha pasado también que tener los manuales en la mesa es un elemento distractor. Ya me acuerdo, por ejemplo, no sé, porque usted ha jugado tercera edición de Calabozos y Dragones, de repente tú tenías muchos libros en la mesa, no solamente los 3 manuales core, sino, no sé, por los manuales de Jugador 2, el de Master 2, el de Bestia, el de los planos, el manual del guerrero, el manual de, no sé, por diferentes tipos de manuales, que de repente cuando surgía alguna duda, tú sabías, yo tengo ese libro, y partías a buscar el libro, y empezabas a sapear, empezabas a mirar, ¿cierto? Y esa cuestión como que distrae demasiado, porque crea una pausa de repente en el juego. Y de ahí va de la mano del primer punto que conversamos, en el primer punto que dijimos, que hay que conocer las reglas del juego, cosa de que entender de que en circunstancias determinadas tú puedas saber desarrollar la historia y puedes desarrollar un poco la aventura en pos de no tener que meterte a estar buscando en toneladas de libros y en toneladas de información, cosas que realmente son como que te comen el tiempo, que comen el momento de juego. De repente, en el momento clave en que el jugador le va a saltar así como los 300 con el cuchillo y se lo va a enterrar al monstruo en la cabeza, y de repente alguien va a decir, pero espérate, había una regla especial que salió en la última edición de tal parte de la página que decía de que es oficial, que cuando tú saltas con el cuchillo tienes que hacer antes una tirada de salvación y la cuestión. Entonces el Game Master tiene que saber las reglas para poder decir, ya, saben que no, esto no lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de esta otra forma, y vamos a desarrollarlo de esta manera que sea más entretenido o más didáctico, etcétera. De ahí que tienen que tener claro de nuevo las reglas del juego, lo que es importante para poder desarrollar dentro de la partida y que sea lógico, ya. Hay otra cosa que tienes que tener en cuenta, de que es importante para tu primera sesión. Es un tema que se llama conocer a tus jugadores. El conocer a tus jugadores en la primera sesión es un poco complicado, más aún si tienes la suerte de poder encontrar, por ejemplo, un grupo de juego por una plataforma virtual como, digamos, Discord. Si tienes la posibilidad de jugar por Discord, ¿cierto? Vas a encontrarte que de repente hay grupos de rol, hay páginas de rol, como los chicos, por ejemplo, de Frecuencia Rolera, que arman sus páginas, ¿cierto? Y arman sus salas de chat para empezar a encontrar sus partidas de rol en esos grupos determinados. También, por ejemplo, cuando pasa la NetCon, ¿cierto? Que es un evento internacional hispanoamericano donde hay muchas mesas de juego de rol, por una cantidad de días se juega, las 24 horas se juega por eso, esa fecha. Pero aún así siempre ocurre el tema de que te cuesta conocer un poco. Hola, no importa, ya está tan tarde. Está bien, Negrillo. Un abrazo, saludo para ti. A darte un saludo aquí, Negrillo. Entonces, el tema es de que todo esto, la gente que está en este momento en el chat, si no están siguiendo Rehuidados en Twitch, hágalo ahora. O sea, apretan al tiro seguir ahora, porque esto, como dije, viene para largo, va a crear mucho más material y vamos a hacer la escuela de Game Master bastante seguido, así que ojo para que no se pierdan ahí y pónganle la campanita y todo ese cuento que siempre dicen para cuando salga el siguiente live, porque esto se va así, se va en live forever en Twitch. Ya, estamos hablando de conocer a los jugadores. Bueno, Negrillo, vamos a hacer un resumen en este momento, así como la lección entra en un pequeño recreo y vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando estamos hablando de tu primera partida del juego de rol, estamos hablando de tener en cuenta ciertos factores que para ti, como Game Master novato, puedes tener un problema para empezar a evitar enfrentarte a esos problemas. Por ejemplo, lo más importante, ¿cierto?, es conocer las reglas del juego. Bien, ahí está. Conocer las reglas del juego. Conociendo las reglas del juego te vas a evitar temas, por ejemplo, como hacer pausas innecesarias dentro de una partida para efecto de buscar una regla determinada, o bien si tú decides aplicar o no la regla de la manera tal que te puede entorpecer el juego. De repente el tema de si te vas por un lado más narrativo, para un lado más de tirar los dados o no. Es importante conocer las reglas y poder hacer el fluir el juego. Lo segundo, obviamente, de
de una partida inicial es el tema de los elementos que pueden tener un lugar agradable para poder jugar. En el caso de hoy, lo más agradable es, por ejemplo, encontrar un espacio virtual que te acompañe para poder jugarlo, que no sea tan distrayente y que ocupes elementos de que también te acompañen, por ejemplo, una música de fondo agradable, de repente que tengas una buena iluminación, ¿cierto? Que también te pueda acompañar en la partida. Ahora, si lo vas a hacer en vivo, que el lugar agradable sea, por ejemplo, si vas a hacer la casa de alguien, lo mismo, que tenga buena luz, ¿cierto? Que también tenga si es posible, y el dueño de la casa te permite poner también una música más o menos agradable, ¿cierto? Que no moleste al resto de la casa, ¿cierto? Que también tenga, por ejemplo, no sé, por espacio hacer toda la cocina para poder hacer pausa, o la pausa para el baño, la pausa del pipí, como lo decimos nosotros, ¿cierto? Y lo aplicamos, aunque lo hagamos en línea, también como la pausa del pipí, eso es importante. Por último, también no tener muchas cosas en la mesa, y ahí empezamos a hablar de lo que es importante tener, lo esencial. Solamente en el caso del Game Master, tener la pantalla de juego, tener solamente tus dados escondidos en la parte de atrás, tus notas, minis y nada más. Y si vas a ocupar un material visual adicional, que sea referencial, por ejemplo, fotos del lugar, así se ve el sitio, el calabozo tiene más o menos esta forma. Como nota extra, yo voy a decirte que en algunas ocasiones inclusive tenía la fortuna de ocupar estas pizarras acrílicas, no las grandes, una pizarra acrílica chiquita así, y en esa con un marcador, ¿cierto? De esos que se borran, poder dibujar rápidamente, ¿cierto? Este es el camino, estas son las habitaciones, y la muestras rápidamente a los jugadores. Si quieren tomar nota cómo se ve, la hacen en ese momento, y después tú vas rellenando con más cosas. Bueno, cuando entras a esta habitación tiene una mesa, tiene una ventana, tiene una silla, ¿ven? Ya, sigamos, y así tú vas haciendo fluir la escena, entregas el material necesario y después continúas a la siguiente parte de la historia, y no los distraes tanto en elementos que tengas mismo en la mesa. En el computador es un poco más difícil, o cuando juegas en línea es un poco más difícil, porque tú no sabes todos los elementos que pueden tener distrayentes, como por ejemplo un teléfono celular que lo puedas tener a la mano, o por ejemplo que no sé, de repente tú puedes estar jugando rol, pero podrías también estar escuchando música también, por ejemplo, al mismo tiempo. Entonces es importante tener esas reglas claras con tu juego, con tu grupo de juego, que también no hayan elementos adicionales extra que lo puedan distraer. Puede que sea muy importante, ¿cierto? De que hagan la partida en un espacio agradable, que cada uno en su casa tenga un momento en su habitación, por ejemplo, que puedan jugar tranquilamente. Pero lo importante, llevará mucho las partidas, al final termina agobiando y la subimiento a hacer las partidas. A ver, voy a estudiar eso con más calma, deja echar un vistazo. Yo creo que es algo muy importante y me pasó que llevará mucho las partidas, al final me terminó agobiando, subimiento a hacer partidas. Sí, el tema de el preparar mucho las partidas, como dije, es tener en cuenta al principio, tu primera partida, es más que nada tener en cuenta la aventura, tu aventura inicial, tu aventura con la cual tú te presentas al grupo, o cuando haces un one shot, en un espacio, un evento, ponte que sea en un evento de rol, en un evento nuevo, en una convención, en un concilio, en una netcon, en una cosa similar que pueda ser en línea, en una gencon, por ejemplo, online, cómo tú te presentas en línea, cómo tú haces una historia que sea entretenida. Enfócate en lo esencial. Cómo una aventura de rol se genera con un principio, una parte media y una parte final. La parte del principio es la presentación de la aventura, en la cual los jugadores cómo entran en la historia. La parte del medio es el desarrollo de la misma, generalmente la más larga, la cual obviamente puede ser separada en muchas partes, en la cual van encontrando piezas, partes o pistas o personajes o encuentros que los van a ayudar a desarrollar un poco la historia y entender un poco. Tal vez desde el principio hasta el final no era lo que esperaban, tal vez era distinto. Y por último, el final de la historia, que es donde se desarrolla, digámoslo así, la pelea contra el jefe final, la pelea contra el enfrentamiento final y la recompensa. Y probablemente una conclusión o una apertura a una segunda parte o a una continuación de ella. Cuando tú tienes claro eso, cuando tú lees las reglas o lees la aventura y sabes para lo que va, tú ya no tienes que preocuparte más allá de eso, de que hacer que fluya. Hay a veces que las historias son demasiado plain, como digamos, demasiado como estructuradas, y te toca la suerte de tener un grupo de juego, y ahí va el punto que estoy ahora, que es conocer a tus jugadores, que te tocan jugadores que son maravillosos, que de repente se entretienen tanto en una parte y de repente desarrollan tanto una escena y de repente cuentan cosas, historias y qué sé yo, pero todo en juego, que te hace a ti pensar como rayos, o sea, sí, están resolviendo esto demasiado rápido, o están resolviendo demasiado bien, o tal vez como podría ser como para que sea un poco más complejo, no.
A veces te toca simplemente reírte con ellos, de repente te como disfrutar la historia con ellos, y en ese punto te fijas de que hay partidas de rol, como muchos módulos, por ejemplo, que yo conozco de la época de Calabozos y Dragones, que simplemente eran una escena, la escena de conversar con el tabernero, y esa escena te comía 2 horas, y de repente tú estás jugando solamente 3. Entonces en 3 horas no puedes hacer una historia completa, cuando en 2 horas solamente hiciste una escena y tienes que hacer como 5 escenas. Entonces ahí tienes que tener en cuenta de cómo poder desarrollar esa historia. No deje que te agobie, no deje que te inutilice, te incapacite. Piensa de que de repente tú querías lograr una parte final de la historia y querías que por lo menos los jugadores lograran llegar a esa parte, que entendían por qué están ahí y por qué están haciendo esto, más allá de lo que ellos pensaban. De repente hay una cosa más profunda, de repente hay una trama más oculta, aunque es sutil, pero está más oculta. Entonces ahí tú tienes que tener la paciencia de poder llegar a esta parte final, de poder llegar a este punto en que ya no tenés que pelear contra 2 personas antes de llegar al jefe, lo vas a hacer saltar directamente al jefe. Como ejemplo, en una partida de Calabozos y Dragones que estoy haciendo ahora con Sylvie y una jugadora nueva que está aprendiendo a jugar Calabozos y Dragones, que ya va por un nivel 5 ya y bastante confiada dentro de todo, hay momentos de que el dungeon o el calabozo o la caverna tiene muchos pasillos, tiene muchos entretejos, algunos de ellos se unen con otros y otros simplemente son espacios cerrados y tienen que devolverse. Pasa de que la historia está pensada para que todos los jugadores y las jugadoras pasen por todas las habitaciones y obviamente acumulen una cantidad de puntos de experiencia o tesoros o llaves. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si te pillan a ti en tu historia y dicen, no, nosotros vamos por el otro camino? En otra de las lecciones de la escuela de Game Master nos vamos a empezar a enseñar la parte de qué pasaría si no te avanzan la historia que tienes desarrollada, no siguen lo que tú pensabas que iban a seguir. Entonces en esos casos te vamos a estar enseñando con los ejemplos y con la experiencia y con algunas pistas, algunos tips, cómo poder desarrollar eso de forma más práctica y de que no afecte tu trama final. Bien, conoce a tus jugadores es una de las partes esenciales del tema de tener tu partida inicial de juego, porque eso te va a ayudar de plano a cómo poder crear una una perspectiva de cómo tu aventura podría guiarse. Aunque por ejemplo de repente una sesión 0 o de repente si los jugadores o las jugadoras son realmente novatos o novatas en el título, cuando les llama la atención jugar una cosa que se llame la llamada de Cthulhu, tú vas a tener que ser capaz de poder explicarle a esas personas de qué va, cuál es el tema de la tónica del misterio o de la investigación o del terror. Y puede que inclusive, siendo que a esas personas les siga gustando jugar eso, te va a ayudar entonces a saber cuál va a ser el tono. Otros, por ejemplo, pueden decir, no, ¿sabéis qué pasa? De que a mí me gusta el tema del misterio y la investigación, pero el terror, así como que no me gustan las cosas mucho de terror porque me asusto, me dan como, así como los jumpscares, y como que no me gusta esa cosa. Te confieso que en mi caso, a mí no me gustan mucho los jumpscares tampoco, pero sin embargo el terror me fascina. Fíjate qué raro. Entonces, en ese caso, obviamente te ayuda a conocer un poco más tus jugadores o tus jugadoras y te ayuda a entender de que si quieren hacer, sí, si quieren hacer obviamente una cosa de Cthulhu, quieren hacer una cosa de terror, quieren hacer una cosa más de como de misterio, tal vez les puedas sacar unos elementos más gore, tal vez una cosa más no sé, explícita de alguna partida de juego de rol. Ponte en el caso de Vampiro la Mascarada. De repente los jugadores quieren jugar vampiro porque les gusta el ambiente de vampiro, pero tú quieres enfrentarlo a la bestia, quieres enfrentarlo a lo que es la bestia interior, a lo que es la pelea contra el hambre, y de repente los jugadores o las jugadoras no están preparados a enfrentar eso. Tú puedes llegar a hacerlo igual, de igual manera, ¿cierto? Conociéndolos en la medida de llegar, ya está bien, miren, yo igual les voy a presentar a la bestia, pero lo voy a hacer de forma gradual, porque como me sé las reglas, punto 1, vamos a tener claro, ¿cierto? Que van a empezar a conocer lo que se siente tener hambre en el juego.
y eso es una cosa importantísima de repente, no solamente en juego vampiro, sino en muchos juegos más, ¿cierto? Que tengo acá, que tienen que aprender a entender de que de repente no es solamente un tipo de juego el que existe, o un tipo de historia, o si no te gusta esto entonces no lo puedes jugar. Pero conociendo a los jugadores, conociendo a quienes están compartiendo tu mesa de juego, te va a ayudar a entender que a ti mismo, como Game Master, cómo empezar a desarrollar una historia de forma buena, una forma como legal, así como bonita. Bien, si tienen alguna duda, obviamente, chicos, chicas, pónganle igual ahí, ¿cachai? En su chat ahí qué cosa les interesaría saber de temas como lo que estamos hablando hoy día, ¿ya? Por último, y esto es tema para temas, lo puse en el blog, obviamente, y se llama Prepárate para lo improbable, ¿ya? A ver. Hermoso. Sí, porque probablemente, Negrillo, lo que están comentando es de que obviamente en la temática general de la llamada de Cthulhu, y me pasó a mí, que decía que cuando juegas llamada de rol, cuando juegas Cthulhu, siempre te dicen, cuando te ofrezcan un monstruo, te aparezca una criatura, corre, arranca, porque no tienes posibilidad de enfrentarse contra eso. Y tal vez es cierto, tal vez no tienes posibilidad de enfrentarte contra eso, pero no significa que sea injugable. De hecho, si los jugadores y el Game Master, el guardián en este caso, sabe hacer bien su trabajo, ¿cierto? Claramente te va a enseñar a que el tema de la investigación y el misterio que puede presentarse dentro de una historia de la llamada Cthulhu va a implicar de que pueden derrotar, pueden detener a lo imparable, pueden derrotar a lo inderrotable. Pueden hacerlo si es que se meten en su personaje y entienden la emoción final, que significa dar vuelta no al monstruo, sino, por ejemplo, a quienes se están encargando de llamar al monstruo. Y eso ya es más a un nivel de ellos. Tendrán que, por ejemplo, spoilers, alert, cuando juegan las máscaras de Nyarlathotep, una de las aventuras clásicas de la llamada de Cthulhu, se entiende de que los jugadores están en contra del tiempo, de enfrentarse contra algo que va a aparecer o puede aparecer, y tal vez si no aparece ahora puede aparecer más adelante. Entonces, en la pelea de los jugadores no es contra la abominación que puede llegar a aparecer enfrente de ellos, que eso sí realmente es improbable que puedan pararlo, pero si van a poder detener a aquellos que están tratando de pelear contra, tratando de llamar a eso, ¿ya? Y en muchas historias de la llamada de Cthulhu yo me he tocado que los jugadores o las jugadoras son más capaces de enfrentarse, por ejemplo, a los cultos o a los científicos locos o a los profetas o a criaturas menores que van a intentar llamar a algo más grande, ¿bien? Así que no es tanto como echar abajo el tema del conocimiento del juego y la diversión también del juego mismo por el tema de como de un tópico en particular, ¿bien? Y el tema de encariñarse con el personaje, bueno, sí, también es otra cosa que tienen los jugadores veteranos, tienen el claro de que puede ser de que más que el tema de, bueno, yo lo vi ya más en la sexta edición, en la edición primigenia, y lo volví a leer ahora en la séptima edición, que te dicen que más que efecto de encariñarte con un personaje que no vayas a volver a utilizar, va más de la mano de que tu personaje puede quedar inhabilitado por una cantidad de tiempo, en tema de estar recuperándose, ya sea de heridas físicas o psicológicas. Entonces, en ese caso, obviamente, no te encariñas con un personaje que vas a tener que ocupar después o más adelante cuando te sientas mejor. Bien. Lo improbable, que obviamente es que es el tema que va de la mano de una cosa que comentamos más atrás, que hay que estar preparados con que de repente, y es la cosa que tú comentabas recién en el chat, en el grillo, que puede que tú tengas algo preparado y de repente en ese momento pase todo lo contrario a lo que tú tenías pensado que iba a ocurrir, y tus jugadores parecieran que están muy divertidos tratando de hacer, no divertidos en contra tuya, sino que divertidos ellos en su ambiente, de tener que enfrentar, de no hacer lo que tú pensabas que ibas a hacer. En ese caso yo te recomiendo, ¿cierto?, de que más que eso, que estresarse o desesperarse, piénsalo así, es algo natural que los jugadores o las jugadoras,
cuando entienden cómo es la mecánica del juego, o cuando lo logran entender, y logran entender que las cosas, cuáles son sus límites dentro de los personajes, van a querer sacarle el jugo, o van a querer sacar lo más que puedan, e inclusive van a entender inclusive de que tal vez no es necesario tener que ir a buscar a la sacerdotisa en lo alto de la montaña para poder evitar que caiga el mal en el mundo. De repente hay que viajar directamente a la fuente del mal y tratar de cortar el nacimiento de este mal desde su raíz. Entonces hay que dejar, pero esa cuestión yo la tenía pensado como para la partida número 500 del juego, o sea, no ahora. ¿Qué hago? Lo ideal es de que pienses de repente darte mano, aunque no lo ocupes tanto, o tal vez no lo ocupes en absoluto, más de una forma de poder llegar al mismo objetivo. De ahí lo importante, por ejemplo, hay juegos de rol, como por ejemplo Exoterroristas, la última edición, la que sacaron ahora, la que sacaron hace poco ahora, te enseña mucho al tema de que tu guión de tu historia puede conllevar a diferentes pistas que puedes encontrar y que pueden llevar a resolver una historia más adelante, ¿cierto? Y que obviamente pueden dejar como satisfechos a los jugadores en un punto determinado y no tener más que eso, pero aún así hay pistas vitales, pistas claves con la cual pueden avanzar a la siguiente escena. En la partida de Calabozos y Dragones puede ser similar. Tú puedes dejar claro de que la trama es salvar al reino, pero no te dicen cómo hacerlo. Tal vez no lo dices tú cómo hacer, pero los jugadores van a tener que descubrir cómo hacerlo y lo mucho que depende que lo hagan, ya sea lo que vayan a ganar a nivel económico, o lo mucho que vayan a ganar a nombre de renombre, o lo mucho que vayan a ganar a nivel de, no sé, pues de su gremio o su orden, que pueden ganar respecto a eso. Todos esos detalles, ¿cierto?, te permiten a ti crear de una forma u otra, ya. Como Ragnar, claro. Como por ejemplo tú puedes crear una historia principal, pero ocupando más de una opción, ¿ya? De repente, de una opción pueden salir 2, 4 o 6, ahí lo puedo hacer los 6 u 8 o 10 opciones, pero todas van al mismo lugar y todas se pueden desarrollar de la misma manera. 10 opciones obviamente es mucho pensarlo, pero puede ser que cuando se encuentren en el primer pueblo se encuentren con un anciano que les diga, sí, claro, para derrotar al mal tienen que ir a tal parte, historia principal. O se pueden encontrar con un panadero, que el panadero les dice, ¿saben qué? Mi hijo se perdió en el bosque hace un tiempo, desde ayer, y estoy nervioso, estoy asustado, no puedo ir. Y cuando van a buscar al hijo y lo encuentran dentro de una cueva donde hay unos goblins que están adorando a un bicho, se dan cuenta de que el bicho es uno de los miembros del clan, o sea, del mal elemental del final del juego. Y de repente pueden llegar a ese lugar por ese lado, atacando al bicho elemental de los goblins, no necesariamente tener que hacer 40 sesiones de campaña. Puede ser igual de divertido, puede ser mucho más peligroso, puede ser más corto. De una forma u otra, el tema de poder llegar a diferentes resultados, o sea, por diferentes partes, por diferentes pistas, llegar al mismo resultado, es una cosa que vamos a conversarlo más adelante en otra de las ediciones de la escuela de Game Master, obviamente. Por ahora, lo importante es de que la gente que me está viendo en este momento en pantalla, y que agradezco mucho a toda la gente que nos está siguiendo en pantalla y que nos puso siguiendo, ¿cierto? Hacer su lindo follow al canal, ¿cierto? Ponerle, entender de que la sesión inicial va más que nada de parte de la responsabilidad del Game Master, primero, de tener claro cuáles son las reglas, tener el ambiente adecuado para jugar, ¿cierto? Tener en cuenta que las aventuras de repente pueden resultar de forma distinta a la que uno piensa, pero tener claro que conociendo a tus jugadores tú puedes llegar a armar la historia, no necesariamente tener que escribirte al final, pero armar una historia correspondiente. Y por último, obviamente, no desesperarse si es que las cosas no resultan como uno piensa, porque es natural que ocurra que de repente los jugadores, tú les pones una trama, pero ellos deciden irse por totalmente distinta, aunque lleguen al mismo final. Bien, así que eso sería más o menos. Esto fue ya, ven, si no se dan cuenta, ya pasó una hora y ya logramos nuestra primera hora de la escuela de Game Master, el primer episodio, y tuve hasta gente interesada acompañándonos. Me gustó mucho, estuvo bastante entretenido.
agradezco mucho a toda la gente que estuvo el día de hoy y agradezco mucho a toda la gente que estuvo también comentando. Como les hago mención, la escuela de Game Master de Rehuidados en Twitch va a estar apareciendo, espero que semanalmente. Voy a ver si la próxima semana puedo hacerlo. Y el próximo, y también en los próximos días, este mismo episodio de la escuela de Game Master va a aparecer en YouTube, ¿ya? Y en YouTube le voy a armar una lista especial de reproducción y obviamente también espero que vayan para allá, ¿cierto? Y también hagan toda la parafernalia de compartir y seguir. De hecho, cuando probablemente aparezca en YouTube como tal, yo la voy a pinear, ¿cierto? La voy a dejar ahí con la vista porque va a ser una de las cosas elementales con las cuales yo voy a seguir de aquí hasta final de año en este formato en vivo. Si les gustó, póngale su like, póngale su follow, ponga su campanita, dejen su comentario. Oye, estuvo muy entretenido. Si quieren temas a continuación, si tienen dudas ustedes como Game Master, ya sean veteranos o Game Master novatos, de qué cosas les gustaría ver esto, pasen al Instagram de Rehuidados, ¿ya? O déjenlo aquí en los comentarios. Yo creo que aquí en Twitch creo que hay un chatbox, ¿cierto? Que puede también dejar sus comentarios. O pasen a los lugares principales que nosotros estamos constantemente subiendo. Voy a sacar una fotito de esto, una captura de aquí por si acaso. Ojalá resulten. Ay, la peor de las capturas. Sí. Bien, perfecto. Es lo que quería. Está haciendo una horrible captura de video. Entonces, yo voy a subir en este momento la captura obviamente de video de lo que acabo de sacar. Lo voy a poner en el Instagram. Pongan en los comentarios qué les pareció, si les gustó, qué cosas les gustarían escuchar en las próximas escuelas de Game Master. Si quieren saber más o menos de qué va esto, también les hago la invitación de que vayan al blog de Rehuidados. Y ahí hay como 15 temas por lo menos de la escuela de Game Master que he tratado. Léalo, si les da para leerlo, ¿cierto? Son cortitos, lo leen como en 2 minutos cada uno de ellos y les puede dar una idea de qué cosas les gustaría tener en el próximo. Yo en lo personal voy a intentar hacer esta de forma continua en la medida de que vayan haciendo los temas, cada uno de los temas, ¿cierto? De la escuela de Game Master. O sea, hoy día fue la introducción, ¿cierto? De que cómo subir una partida. Probablemente la siguiente vamos a tratar del tema de, por ejemplo, cómo lidiar con los temas de los jugadores que se han por otro lado en la sesión, cómo hacer las partidas de terror, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, agradezco a todo el mundo que estuvo haciendo el día de hoy, a todo el punto que estuvieron en vivo. Ojalá que algún día nos haga una raid y tengamos como 1000 personas viéndonos, sería genial. Ay, qué loco. Y como siempre les digo, chicas y chicos, jueguen rol. Nos vemos en el próximo episodio de Rehuidados. Esto va a ser en la radio de Rehuidados por Mixer.com y también las reseñas en vivo. Todo en vivo, siempre junto con la Game Master City Polete y con su servidor Revo. Así que un abrazo gigante, los queremos mucho y sería hasta la próxima. Nos vemos.